Cuando la policía fue a ver el cuerpo, este estaba destrozado. Vinieron y nos dijeron que estaba tan dañado que no podían traerlo desde Mozambique, que si teníamos dinero, que fuésemos allí a ver el cuerpo. Pero le dijimos a la policía que no teníamos dinero para ir y lo que hicimos fueron los funerales aquí. Le arrancaron la piel y le cortaron los genitales. Se llevaron los brazos y las piernas. El resto lo enterraron junto con la cabeza. Buenas noches, queridos amigos. Viajamos en Dos en la Noche a un país del horror ahora mismo, pero es un horror perfectamente comprensible porque es un horror, repito, que ha asolado al género humano desde siempre. El mito del no muerto, del revivido, del vampiro, no es tan lejano. Ahora mismo en un país de África hay una psicosis vampírica como las propias del siglo XVII. No es cuestión solo de hablar de incultura o de aldeas muy lejanas. No. En lugares de Malawi, donde existen los concesionarios de coches, las grandes cadenas, los restaurantes, las marcas que todos conocemos, en un sitio relativamente civilizado, una auténtica revuelta, una orgía de sangre increíble y que nos trae un mensaje. El mito del vampiro jamás, como dice su propia leyenda, muere. Estas palabras eran los padres de un ajusticiado, en este caso albino, porque llueve sobre mojado, y es el país donde los albinos eran troceados, ritualizados, eran masacrados por cuestiones mágicas. Pues precisamente ahí, con otra versión todavía más truculenta, surge el no muerto, el vampiro. Hace bien poco hablábamos en Cuarto Milenio de los que regresan, recordando a George Romero, La noche de los muertos vivientes. Esta noche es un poco de eso, de muertos vivientes, pero con actualidad, con información, con datos, con lo que está pasando ahora mismo. ¿Os apuntáis? Carmen, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Bueno, es que la noticia, la pura actualidad, nos deja como siempre perplejos. Es un rebrote como los propios de los libros de Agustín Calmet, como los de las oleadas en Bulgaria, en Croacia, en Rumanía, de miedo al vampiro. El último ejemplo similar, tierra europea, yo creo que es el caso de Petre Toma, sin duda alguna, el ajusticiamiento de un vampiro, porque está siendo visto por la aldea en la noche vagando y está llamando a la puerta y la gente lo ve a través de las cristaleras y se produce un pánico absolutamente irracional, pero en pleno 2004. Y sobre todo en Rumanía, que mal se lo toman, porque es una malísima publicidad. Aún así, era un caso concreto. Lo que estamos viendo ahora es una explosión vampírica. Está pasando ahora mismo. Sería interesante, como siempre, poner un poco en antecedentes, ¿no? Comentar lo que está ocurriendo. Pues sí, en este caso es en Malawi. Las fuerzas de seguridad están teniendo verdaderos problemas para controlar a la masa. Hay 140 personas ya detenidas porque son las autoras de 8 asesinatos por el momento que se sepa de personas a las que creían vampiro. Todo empezó con un chico que además acababa de salir del hospital. Estaban ya la gente buscando esos chupasangres porque decían que alguien en una aldea había visto a uno de estos vampiros intentando chupar la sangre de un vivo, de una persona, de un vecino. O sea, que hay un caso matriz, un caso inicial, una visión de estas como de otro tiempo, pero que algo ocurre para que surja la llama. Esto no se enciende la mecha porque sí. Y este chico que salía del hospital tuvo la mala suerte de ser epiléptico. Simplemente por eso, cuando son detenidos para ver si es un chupasangre o no, tiene una crisis epiléptica, se pone a convulsionar y entonces los que estaban haciendo esa especie de vigilancia contra los vampiros creen que han encontrado a uno de ellos y lo matan. Escuchábamos un documento de compañeros de televisión española, el documental se llamaba Bajo el mismo sol, y hablaban del terror en Malawi. También nuestro compañero de cadena anteriormente, Jon Sistiaga, vino a Cuarto Milenio a hablarnos de albinos y el muti
que es una palabra que aprendimos a la fuerza hace 5 o 6 años, porque había un rito brujeril, había la exterminación permanente, había el miedo y había el poder. Y sobre todo, había un recetario mágico en el mercado negro de cómo trocear al albino para conseguir su poder. Esto es una vuelta de tuerca, esto va mucho más allá. Y donde está el misterio, donde está pasando en forma sociológica, quiere estar Universo Iker y 2 en la noche. ¿Qué pasa? ¿Que después hay algún tipo de revuelta, de explosión? ¿Cómo se pasa de ese acontecimiento absolutamente brutal de un pobre chaval epiléptico a Ola de vampiros, 7 muertos más en las últimas horas? Tenemos que ponernos también en la situación de lo que son esas ciudades, las ciudades donde más rituales vudú, donde más se cree en la brujería, en los espíritus y también en esos entes que roban la sangre de los vivos, de los vampiros. Con todo ese caldo de cultivo hay 2 personas detenidas porque fueron vistas intentando lanzarse al cuello de 2 transeúntes. O sea que había personas que, enloquecidas o no, sí que hacían el ademán. No es una alucinación, no es un invento. No. Porque en el caso de los albinos no había ningún pobre albino haciendo nada malo, simplemente era una especie de orden brujeril, magia poderosa obteniendo trozos de anatomía de albinos. Aquí sí que ha habido personas, por algún motivo, locura o no, que se han lanzado contra otros para chuparles la sangre. Bueno, ellos decían que intentando chuparles la sangre. La policía no lo sabe. Sabe que son 2 personas que se lanzaron con otros 2 transeúntes, con lo cual no se sabe muy bien. Ellos lo interpretaron como que querían el líquido vital de esas 2 personas y entonces, como vieron que las fuerzas de seguridad no hacían nada en contra de los vampiros, decidieron hacer en diferentes pueblos batidas. No solamente batidas para buscarlos, sino que ponían también en los diversos caminos, diversas carreteras, pues sacos y cosas para que ningún coche pasara y pudieran comprobar si dentro había personas normales o estaban los chupasangres. Hasta tal punto, Iker, hay otras 6 personas muertas que no se sabe en qué circunstancias pudieron morir, pero sí se sabe de otra más que estaba practicando un ritual de magia negra para obtener riqueza. Ahí es muy normal, todo se arregla. Si quiero obtener salud, voy al brujo, al mago, y hago un ritual, mato normalmente un animal. Ellos durante ese ritual dijeron que esa persona había bebido sangre humana y le creyeron también vampiro y directamente después le lapidaron. Esta es noche de vampiros, pero de vampiros reales. ¿En qué sentido? En que provocan muerte y sangre hoy, que no son leyenda, no son Bram Stoker, no son el viejo Bram, el bonachón de origen irlandés, que después de hacerse rico dice aquello de Strigoi, Strigoi, mirando en su última noche, como cuenta la leyenda, al esquinazo oscuro, como si la sombra del vampiro se hubiese apoderado de él. Y es que la sombra del vampiro, como mito, como verdad, es tremendamente alargada. Tan larga, amigos, que ocupa toda la historia, de principio a fin. Hay una imagen que a mí no se me olvida, que es la de Petre Toma, el caso con su tumba, el nombre, 2004, y un hombre que mira la cámara, emitimos las imágenes, y sube una horca, solamente con 2 púas, de esas de remover el heno, y está mirando la cámara como diciendo, fui yo quien le cortó la cabeza y la pinchó con esta horca. Fui yo quien acabó con el vampiro. Rumanía, Marotino du Sus, el pueblo, año 2004. Vamos a conectar, si te parece, con nuestro querido compañero Javier Pérez Campos, porque precisamente ahora él está recorriendo España, esto es interesantísimo de verdad, en busca de vampiros. Él nos lo va a explicar desde la antigüedad. Y yo creo que es muy bueno invitarle a esta tertulia, a la que todos también estáis invitados, por supuesto, ya estáis ahí, y gracias por vuestro apoyo como siempre en iVoox y en Radio Set, porque esto nos puede sonar lejano, claro, Malawi, Rumanía, viejos mitos, ya nos inquieta que sea actual, pero que en España haya atisbos de todo esto, esto sí que casi nadie lo espera. Si ya en su día hicimos la radiografía del fenómeno del fantasma, ¿por qué no hacerlo con el vampiro? Es tan viejo como él.
Don Javier Pérez Campos, buenas noches, compañero. Javier, buenas noches. Carmen. Perfecto, conectamos, te escuchamos perfectamente. Prácticamente, bueno, tú estabas en Bolonia, en uno de los últimos programas de 2 en la noche, y ahora podemos contar un poco qué hacías en un lugar tan bello, tan maravilloso, con esa duna gigantesca, tan paradisiaco. Y curiosamente, detrás de la postal paradisiaca estaba el rito mortuorio, estaba el miedo al vampiro, ¿no? Bueno, es que fíjate, las imágenes estremecedoras que contaba Carmen, ocurridas hace solo unos días en Malawi, tienen mucho que ver con cosas que sucedieron hace miles de años en Bolonia, en las costas de Cádiz, o con cosas que han ido ocurriendo a lo largo de diferentes siglos, ¿no? Para que te hagas una idea, esto de lo que hablaba y que ha llamado tanto la atención de las autoridades, una persona que es la que inicia de alguna forma el miedo colectivo a esta figura ancestral, es un joven epiléptico, ¿no? Una persona que tiene epilepsia y que por esos síntomas propios de esta afección es considerada posiblemente un vampiro, ¿no? Y curiosamente hay estudios ya arqueológicos e históricos, como por ejemplo los del profesor Desiderio Vaquerizo de la Universidad de Córdoba, que relacionan la epilepsia como algo que era el síntoma perfecto del vampiro, ¿no? En los poblados de la vieja Europa, sobre todo a partir, como decíamos, del siglo XVII-XVIII, que es cuando surgen estas grandes crónicas, cuando surgen investigadores, cuando surgen comisiones especializadas de investigación de vampirismo. Bueno, pues uno de los grandes clásicos es la persona, como decíamos, afectada por la epilepsia. Otro clásico es la nigromancia, la sospecha de que un vecino del pueblo está llevando a cabo magia negra y que acaba convirtiéndole indudablemente en un vampiro. Y esta noche, si queréis, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? En España hay estudios ya arqueológicos a este respecto, fascinantes. Yo he podido hablar con profesores de la Universidad de Alicante que están estudiando el enigma de las sepulturas anómalas, ¿no? En España tenemos muchos casos, pero también hay profesores, por ejemplo, de la Universidad de Yale, como Paul Barber, que llega a establecer 4 motivos por los que un cadáver puede convertirse en vampiro, ¿no? Estudiando siempre la antropología, la sociología, la historia, los documentos, y él habla de 4 fenómenos, 4 motivos, que si quieres podemos comentarlos por encima porque son muy identificativos, ¿no? Para este caso de Malawi. Pues vamos a comentarlos, Javi, vamos a comentarlos con calma, pero que a nadie se le olvide que en España, bajo la arena de muchos lugares conocidos y paradisíacos hoy, había figurillas arqueológicas, cuéntame esto, por lo menos de visiones, protecciones, compañías en la tumba o en la cuna, realmente alucinantes. Es una parte, la arqueología vampírica, entre comillas, es una parte absolutamente tabú, pero es maravillosa, en España, por ejemplo. Fíjate, yo tengo aquí ahora mismo una fotografía que me entregaron estos arqueólogos hace unos días, en la que aparece, es una foto en blanco y negro, aparece un niño de principios del siglo XX sentado junto a una antigua tumba en la que han aparecido, y estas figuras están colocadas a su alrededor, unas extrañas piezas del tamaño prácticamente del niño, algunas llegan al más de medio metro, con unos rostros que dan auténtico miedo. Son simplemente 2 puntos y una pequeña boca, muy esquemático, pero que son realmente impresionantes, con unos rostros que parecen estar conectando con otro mundo, y que en un momento dado, cuando aparecen a principios del siglo XX, los arqueólogos de este yacimiento de Bolonia no saben muy bien cómo identificarlos, ¿no? Lo que hacen es seguir con la excavación y se dan cuenta de que estas figuras no podían tener un sentido decorativo porque no aparecen en el exterior de la tumba para que fueran vistos por los visitantes que acudían allí, ¿no? Aparecían siempre enterrados, prácticamente junto al cadáver. Es entonces cuando ya las investigaciones, prácticamente no se había visto nada parecido, llevan a la teoría de que estas figuritas romanas eran algo así, ahora los denominan genios de ultratumba, ¿no? O genios de la tumba, porque eran seres que acompañaban al muerto durante el viaje al más allá, y en ocasiones su labor era la de vigilar que ningún mal espíritu pudiera aprovecharse del cadáver, pudiera aprovecharse de ese cuerpo para devolverlo a la vida y provocar un auténtico caos en la sociedad de la época.
He de reconocer que cuando veíamos una de esas imágenes en Bolonia, que es un lugar maravilloso y misterioso como pocos, en Cádiz, pero que digamos el turismo o la vida moderna ha relegado, ha dejado bajo capas y capas de generaciones el olvido profundo de los ritos que allí ocurrían y que todavía no entendemos. Esos protectores de la tumba eran a veces los guardianes contra la fuerza del vampiro, que es capaz, en su efluvio negativo, de precisamente poner a caminar como un autómata a un muerto que ya no está muerto. Es un ánima negra diferente a la normal que o se ha perturbado o directamente ha sido insuflada como una vida nueva dentro de un organismo que de repente empieza a vagar por la aldea buscando víctimas y buscando sangre. Aquí nace el mito del vampiro. Precisamente en estas fechas, nuestro compañero Nacho Ares, nada es casualidad, acaba de llegar de Croacia, donde hay casos increíbles, los primeros documentados en Europa Central, con médicos e informes como el de Jure Grando, que prácticamente fue 3 veces muerto y volvía a ser visto vagando por la aldea. ¿Qué historia real habría detrás de todo esto? Pero una cosa, antes de profundizar un poco en este mito o en esta verdad, que es mucho más antigua que las novelas de Drácula y que los mitos incluso de Vlad Tepes. Es mucho más antiguo todo esto. Es antiquísimo. Carmen, el tema de Malawi, en esa explosión, que sería otro factor diferencial, ¿no? Ya no es el miedo al vampiro, sino la revuelta vampírica. Toda una comunidad empieza en una orgía de violencia a acusar a cualquiera, y muchos piensan que la maldad del vampiro real, y hay trabajos maravillosos sobre esto, no es solo que haya un individuo de porte siniestro que vaya intentando beber sangre, no, sino que siembra la cizaña en una aldea, en un lugar, la gente se vuelve loca por el miedo que provoca esta entidad, se acaban matando entre ellos. Este sería el ejemplo demoníaco de un vampiro que genera la discordia absoluta en una comunidad que anteriormente no tenía problemas. Yo no sé si estamos en un momento en Malawi de alta alerta por lo que puede pasar. Si el fenómeno se ha mitigado un poco en las últimas horas, 8 muertos son muchos muertos, y las autoridades están tomando cartas en el asunto, o hay miedo a que ese estallido sea mucho más grande. Llegó un momento en el que era incontrolable la gente que salía de sus aldeas a recorrer por la noche, sobre todo los caminos, y a buscar a esos vampiros que, según decían, estaban pululando por la zona. Hubo una histeria colectiva que pues, como suele ocurrir en estos casos, se iba contagiando de aldea en aldea, se iba pasando y cada vez iba siendo más gente, hasta tal punto que la ONU ha decidido sacar a los trabajadores de allí, y también las diversas ONGs que estaban trabajando por la zona han hecho que sus trabajadores salgan. Hay toques de queda, no se puede entrar en diversas partes de diversos distritos de Malawi ante el temor de que sean asesinados. La gente no puede salir a determinadas horas de la noche ni traspasar alguna especie de fronteras que han puesto las fuerzas de seguridad, que es donde parece que se concentran aquellos que más creen en vampiros, con lo cual sigue el pánico. Por el momento, aunque ya se habla de un 9º muerto, no se ha podido saber verdaderamente si ha sido asesinada otra persona, pero el miedo continúa y la histeria cada vez es mayor. Nosotros, por supuesto, puntualmente daremos información de lo que está pasando en el corazón del África más pobre, pero no nos llevemos a engaño, ¿eh? Algunas de estas muertes son en plena ciudad, en plena urbe, no en la selva. Por tanto, el mito del vampiro es que subyace en un legamo ahí potente sociológico y ¡pum!, se despierta cuando uno menos lo espera, como pasaba en Centro Europa. Javier, es curioso porque este fenómeno de la maldad aniquilándolo todo entre los seres humanos, para muchos provocada por el propio vampiro en la sombra, esto ocurrió muchas veces. Es decir, ya no solo era un caso concreto, un mal en una aldea, unas personas mordidas, unas bestias muertas en extrañas circunstancias, una culpabilización al brujo o la bruja de las malas cosechas, sino que de pronto muchos pueblos empezaron a matar entre ellos. Sí, y esto es una de las cosas que más preocupación genera, sobre todo a lo largo del siglo XVIII, ¿no? Cuando se crean estas comisiones en busca de estos seres, ¿no? Hay casos conocidos gracias a algunas crónicas de pueblos completamente abandonados que quedaron desiertos, bien por la extinción
entre los propios vecinos de los pueblos, o bien porque son literalmente abandonados por el miedo, ¿no? O sea, ha habido pueblos abandonados y pueblos exterminados, entre comillas, por el miedo al vampiro. Sí, en Inglaterra, por ejemplo, el pueblo de Drake es uno de los que, gracias a una de las crónicas de Geoffrey de Barton, un personaje que recoge algunos de estos casos, sabemos que quedó literalmente abandonada durante varios años por la acción de estos seres, ¿no? Que habían ido acabando con todos los vecinos del pueblo, y los pocos que habían sobrevivido después de llevar a cabo un rito contra los muertos que creían que estaban provocando ese caos, acaban abandonando el lugar, ¿no? Y hay algunas crónicas que ponen la piel de gallina, como decías mucho antes de Drácula, en las que personajes muy ilustres de su época, como por ejemplo Piton de Tournefort, un famoso botánico francés que forma parte de una de estas comisiones, podríamos llamar comisiones Van Helsing, ¿no? Porque eran auténticos cazavampiros en pleno siglo XVII y XVIII, recorriendo viejas aldeas de la antigua Europa en busca de este tipo de casos, ¿no? Y él cuenta un caso sobrecogedor que ilustra muy bien esa especie de ola de histeria colectiva que se generaba en los pueblos cuando aparecía uno de estos personajes. Concretamente en la isla de Mykonos, él acude allí porque diferentes vecinos aseguran que tras la muerte, en extrañas circunstancias, de un miembro de la comunidad, una persona que había sido asesinada en un bosque y no había sido encontrado hasta unos días más tarde, cuando es enterrado empieza a aparecerse por las casas de algunos vecinos, llamando a las puertas y provocando una especie de ola de muertes, también en extrañas circunstancias, ¿no? Así que este personaje, este hombre, acude junto a una comisión. En ocasiones incluso aparecían los sacerdotes, los curas, que intentaban desvincularse de este tipo de sucesos, pero era imposible porque se les requería para llevar a cabo algún tipo de rito para alejarlos. Y lo que él se encuentra es que en este caso, imagínate la escena, ¿no? En el interior de una iglesia tenuemente iluminada por unas velas, con todo el pueblo metido allí dentro, proceden a la apertura del ataúd para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando abren este cuerpo, aparece en ese preciso instante una especie de humo, y también todos son testigos de cómo no se ha producido ningún signo de muerte en el rostro de esta persona que lleva varios días enterrado, ¿no? Y en ese momento, según describe Tournefort, todas las personas que están en la iglesia empiezan a gritar a la vez: bricolacas, bricolacas, la palabra que existía en la antigua Grecia para designar al vampiro. Y es que precisamente yo lo recomendaba de libros del verano en el videoblog, en Nave del Misterio. Existe un documento del CSIC que me parece interesantísimo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Amigos, si os interesan estos temas, ahí tenéis el videoblog para ver el volumen concreto, que yo creo que alcanza casi las 1000 páginas, sobre la historia del vampiro griego. Todos creemos que este mito, bien documentado, surge en la Europa central, en la Europa de los Cárpatos, por resumirlo de alguna forma. Y resulta que son los griegos padres de tantas cosas, entre otras del fantasma clásico. También ahí surge el vampiro, el brucolaco, la sensación de alguien que puede reanimarse, sería la palabra, salir de su tumba y acabar con otros. A mí me sorprende mucho, Carmen, lo hemos recorrido a nivel memorístico, incluso en muchos de los casos que hemos podido investigar, esa ronda del vampiro. Porque incluso en la Galicia profunda hay casos de este tipo, del morto que sale del cementerio del Camposanto y que bien en la frontera de la historia de ánimas y la delgadísima línea del vampiro o del muerto maligno, lo que hace es lo que decíamos: llama, toquetea muy suavemente en el cristal que da al amplio paraje o a la corredoira, se le ve a un hombre que a veces el testigo no sabe que ya ha sido muerto y enterrado, que se le han, digamos, producido una serie de confirmaciones sobre que la muerte efectivamente ha llegado biológicamente a su organismo. El testigo no lo sabe y recibe la visita. Por un lado puede ser beneficiosa, el ánima quiere decir algo, quiere contar algo, y por otro puede ser el vampiro, que le llama, cuenta la leyenda o la verdad. Y la pregunta siempre es: ¿qué bien enhebradas están las leyendas para que nos sigan provocando un sobrecogimiento?
le llama ahí afuera en la corredoira para que salga. Y la trampa está en que el testigo no sabe muy bien si es un muerto o no. Lo sabrá después, tendrá la corazonada o la noticia. Y él duda si salir o no al exterior. Pero hay algo en el rostro y no es evidencia, no es sangre, no son colmillos, que esto es una cuestión de la ficción. Es algo en el rostro macilento y en su expresión seca en los ojos que hace que un escalofrío se apodere de la persona, de la mujer, del hombre que está en el camastro ya, que está mirando por el ventanuco, y entonces no sale. Y luego se entera a los 2 o 3 días que esa persona, en la aldea de unos kilómetros, llevaba una semana enterrada. Es increíble esa hiperconexión y cómo los mitos o las realidades hacen que la comitiva, como se hace en los pueblos, ¿no? De ir de visita en visita cuando uno llega, la comitiva del vampiro, la comitiva del que te intenta llamar para que salgas, se produce. Lo comentaba el profesor Cardeiro y otros tantos. Dices, bueno, es increíble, ¿no? Se produce constantemente esa especie de visita y depende de ti salir o no. Se cuenta la historia de que quien salió realmente no tuvo tiempo para contarlo. ¿Sabes también lo que es increíble? Que a nivel arqueológico se está sabiendo por los enterramientos que se han encontrado que en casi todas las partes del mundo se tenía miedo al que volvía, al revenant, al vampiro. Justo ahora los arqueólogos son los que están viendo y comprobando que esto no eran leyendas, que esto desde la más remota antigüedad sigue ocurriendo y se sigue matando ritualmente a personas, además, fíjate, en lugares muy diferentes, como puede ser Venecia, Rumanía, en Alemania han encontrado también. En Leipzig, ¿no? En Leipzig. La sorpresa, y tú cuando organizas un poco el informativo de Cuarto Milenio, te das cuenta de que como nunca antes, o hay más excavaciones, o hay más luz para todo esto, y ahora Javi nos contará anécdotas jugosísimas, lo que se creía que era un reducto de algunos casos vampíricos, y que, bueno, impactaban, por supuesto, los vampiros de Sozopol hace unos años en Bulgaria, en Rumanía en algún caso, clavados, estacados, pero claro, que de repente, en este 2017 sobre todo, estén encontrándose cuerpos en las mismas circunstancias, en un abanico amplísimo de territorio, significa que el miedo al vampiro, y lo que es más grave o más interesante, y los ritos contra vampiros eran de una extensión alucinante. Recorrían todo el viejo continente y seguramente muchos más continentes. Sí, y además en distintas épocas, porque se sabe que no todos pertenecen a una misma época, que pudiera haber una ola de vampirismo y que de alguna forma llegaran las noticias de un sitio a otro, lo cual era muy poco probable, sino que de forma ritual diferente siempre se tenía miedo al vampiro, que solía ser el diferente, porque por los huesos se podía saber que eran personas, la mayoría de ellas, o que tenían deformidades en el cuerpo, o que habían sido asesinadas porque les faltaba un miembro. Siempre era algo diferente. Y había diversas formas de acabar también con ese vampiro. Algunos de estos cuerpos estaban enterrados boca abajo, porque se tenía la creencia en diversas partes que si el vampiro se levantaba, como tenía que excavar la tierra, si excavaba hacia abajo, iba hacia el inframundo y no podía salir a perturbar el sueño de los vivos. En otros casos era una piedra, como la vampira de Venecia, metida dentro de su boca, para que así no se pudiera comer los cadáveres de alrededor por la peste que había, porque eso sí que se sabe y se estudió, National Geographic lo estudió, una oleada de peste en Italia, y muchos cuerpos al parecer eran enterrados todavía con vida. Se creía que esos cuerpos podían salir y empezar a comer la carne humana de los demás que estaban enterrados a su lado. Bueno, ahí tú en el lateral tuyo de este estudio Alma, de nuestro hogar, y al mismo tiempo ya una radio, una pequeña radio para todos vosotros, para estar en conexión, a tu izquierda, pegando con la pared, está la bolsa que yo siempre llevo al programa Cuarto Milenio, con libros de lo más diverso. Un día voy a hacer una foto de los libros que hay. Y curiosamente, de la zona de tu biblioteca yo había cogido uno, porque íbamos a hablar con Nacho de vampiros, que era comida para los muertos. Eran tratados investigados por médicos de los cadáveres, de alguna manera roedores de su propia mortaja. Los comedores de sudarios tenían ese miedo
en esas tumbas comunes en Venecia, por ejemplo, cuando había esas epidemias de peste, abrían las tumbas de nuevo para echar más cadáveres. Y entonces es cuando se encontraban que muchos de ellos tenían el sudario con el que habían sido enterrados metido en la boca, con lo cual se creían que habían vuelto a la vida y habían empezado a comer sus propios sudarios y también el del resto de enterrados que había alrededor. Luego estaban los cadáveres que habían sido estacados, aquellos que habían sido atados de manos y pies y una barra les atravesaba gran parte del cuerpo, incluso algunos desmembrados, con lo cual vemos que hay todo tipo de ritos vampíricos y todo tipo de enterramientos diferentes para acabar con ese vampiro y que no pudiera salir a la luz y alterar la vida normal del pueblo, de la aldea, de la ciudad donde estuviera. Con lo cual todo esto suena muy antiguo. Alguien puede decir, bueno, estáis tirando aquí de hemeroteca de la historia, pero ojo, lo que ha pasado está pasando ahora mismo en Malawi y pasó ya con el Muti. No deja de ser un desmembramiento ritual seguramente idéntico o un estacado absolutamente calcado de lo que ya nos cuenta la arqueología. Nos creemos muy modernos y resulta que en ciertos instantes, en ciertos momentos, en ciertos lugares surge ese algo violento que llevamos dentro, ese miedo atávico al vampiro, y la solución respecto a él resulta que es idéntica, que seguramente esos cuerpos que cuenta Carmen de la vieja Europa tienen mucho que ver con los cuerpos de los pobres desgraciados que esta semana, en octubre de 2017, jalonan los titulares de la prensa africana. Javier, tú tuviste la oportunidad increíble a nivel periodístico y sociológico y antropológico, porque tú vas para gran antropólogo, no me cabe la menor duda. A mí algo que no se me ha olvidado y que tú me contabas, ¿no? Cómo los científicos de los museos, haciendo gala siempre de su asepsia, porque el arqueólogo de hoy habitualmente, y lo entiendo, no quiere tener mucho que ver con el rito. Es más, han enjabonado y fregado el rito todo lo posible, pues para que no humedezca en exceso, ¿no? O con moho un poco sospechoso, lo que es una investigación para ellos absolutamente pulcra. Y sin embargo, cuando aparecían los huesos de Sozopol u otros, más de un investigador completamente escéptico y ateo se santiguaba, ¿no?, al paso de la fúnebre comitiva, porque sabían que el mal, de alguna manera, un mal muy profundo, estaba ahí. Sí, cuando viajamos para el programa Cuarto Milenio a Bulgaria, pocos meses después de que se hubiera encontrado el antiguo vampiro de Sozopol, ¿no?, junto al Mar Negro, yo pude entrevistar a los arqueólogos que habían encontrado el cuerpo. Recuerdo perfectamente el rostro de Dimitar Nedev, por ejemplo, que es uno de los que estaba presente cuando encuentran esto, un esqueleto en el ábside de la antigua iglesia con una enorme plancha de hierro colocada en el pecho, ¿no? Había sido literalmente estacado con una plancha de hierro en este caso. Ellos además en Bulgaria conocen bien este tipo de ritos porque han aparecido en varias ocasiones y me contaban cómo algunos compañeros llegaban a santiguarse, otros se marchaban de allí porque no querían presenciar la exhumación de este cuerpo. Y cuando entrevisté, por ejemplo, a Bosidar Dimitrov, que es el director del Museo de Historia de Sofía, él me contaba escenas idénticas cuando los conservadores iban tirando del cuerpo de este antiguo vampiro y de pronto tanto trabajadores del museo como gente que estaba allí, periodistas, se santiguaban también ante esta figura. Y hay un auténtico fenómeno sociológico en Sofía, en la capital de Bulgaria, porque las personas mayores, sobre todo los ancianos, están convencidos de que llevar allí este cuerpo en concreto puede traer, puede levantar o despertar una antigua maldición, y ellos consideran que no es bueno para la ciudad el tener este cuerpo en el núcleo prácticamente de esta ciudad, ¿no? O sea, Javi, lo impresionante es que la historia, para mí, luego vamos a hablar de una película, luego vamos a meternos de lleno en una película o en un hombre que es interesantísimo. Se han cumplido 45 años de la gran película del terror. Vamos a acudir a un poco la entraña de todo eso y va a ser impresionante. Es también un poco vampírico, demoníaco. Pero si hay una película antigua que hemos contado por activa y por pasiva, que es misteriosa, esotérica, simbólica, es Nosferatu, El no muerto, una sinfonía de los vampiros. La escena de la propia sombra de Nosferatu subiendo la escalinata vieja es la visita del vampiro, trasladada a la gran ciudad, trasladada
a la deshumanización. El vampiro sombrío puede ir a cualquier piso, a cualquier casa y apoderarse del alma de la mujer delicada y pálida que está en el camastro. Pero curiosamente, Nosferatu también lleva la peste. Nosferatu lleva el terror. Nosferatu va en un barco lleno de ratas. Nosferatu va en su propia caja, en su propia mortaja, como una rata humana que es también. Y entonces, lo que nos cuenta la película en el fondo es que la peste, viajando con el vampiro, se traslada a esa antaño próspera localidad. ¿No es lo mismo que temen los viejos de Sofía? ¿El viaje del vampiro y su carga maligna? Están ocurriendo este tipo de hallazgos que nos demuestra que nuestra vida con el vampiro es eterna. Es un compañero de viaje de lo que es la existencia. Pero, por ejemplo, a nivel español, Javi, y tú estás teniendo esa oportunidad, estás teniendo esa maravilla, ¿no? De oportunidad de asomarte a lo que están haciendo arqueólogos. Es lo que a mí me asombra, que rascas un poco, y yo creo que esto es la fortuna de lo que está logrando el programa, y te das cuenta que personas de la ciencia, del CSIC, arqueólogos oficiales, han trabajado mucho sobre el vampiro y sobre el mito, pero en trabajos muy sueltos, que no se recopilan, que no hay una repercusión pública. De lo que tú has podido ver en España, ¿qué destacarías como titular, ¿no? que se quede para nuestro público? ¿Qué te ha sorprendido de la vieja historia de los desconocidos vampiros españoles? Bueno, yo creo que, fíjate, hasta ahora no se ha hablado mucho de vampiros españoles porque es una historia que se está descubriendo todavía y de la que tenemos muchísimo por descubrir, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, hace unos días en la playa de Bolonia, ¿no? En esta excavación, cómo me enseñaban algunos clavos que habían aparecido en los enterramientos y que yo sabía, por ejemplo, que en muchas zonas rurales de Rumanía o que en otros lugares se habían utilizado para anclar, como ritos de anclaje, ¿no? Pegar el cadáver a la tierra y evitar que regresara de la tumba. Bueno, pues los antiguos romanos ya practicaban este tipo de ritos. En ocasiones, cuando no había cuerpo, lo que hacían era dejar los clavos en la tumba donde se enterraba los restos, lo poco que quedaba del cuerpo, o las cenizas en algunos casos. Es decir, te das cuenta de cómo hay ritos de anclaje que se repiten universalmente, que están ahí y que van viajando prácticamente por todo el mundo. Lo que sucede es que los arqueólogos que están encontrando este tipo de piezas no sabían hasta ahora muy bien cómo contextualizarlas. Es decir, cuando en un lugar, en un yacimiento, aparecía, por ejemplo, la cabeza por un lado y el cuerpo por otro, que esto es un rito típico también antivampírico, pues se consideraba que quizá los roedores habían desplazado los huesos, ¿no? Y esto me lo han confesado arqueólogos que hasta hace pocos años este tipo de cosas sucedían. No se sabía muy bien cómo explicar determinadas cosas. Pero ahora, por fortuna, cada vez hay por un lado, mayor apertura y por otro lado, mejor posibilidad de hacer una arqueología comparada. Es decir, estudiar cómo determinados ritos que se utilizan para explicar ciertas actitudes necrofóbicas, ¿no?, de la antigüedad en determinados países, pues pueden ser aplicables también aquí. Ahora me hablaban, por ejemplo, y esto es también muy interesante, fíjate, hay algunas tumbas que se han descubierto en la antigua Roma donde había conductos de libación, ¿no?, con los que se alimentaba el muerto. A veces se les vertía vino para, por un lado, hay una hipótesis que considera que, bueno, pues a los muertos había que alimentarlos porque se creía que prácticamente vivían como si estuvieran vivos, y otra hipótesis que teoriza con que se alimentaba el cuerpo para evitar que éste tuviera que salir a buscar su propio sustento, ¿no? Y respecto a esto, y fíjate, esto es muy novedoso porque prácticamente ni se ha publicado todavía, es una conferencia que se dio hace unos días, un estudio de una universidad francesa que habla de cómo en Pompeya también se están encontrando ahora, gracias a unos análisis del sustrato de la tierra de algunas tumbas, se está encontrando que en las tumbas de algunos niños, precisamente los seres más temidos cuando fallecían, están apareciendo trazos de leche materna, ¿no? Como si las madres, una vez muertos los hijos, siguieran alimentándolos. No se sabe muy bien con qué fin, pero ahí están estas dos hipótesis que la arqueología está estudiando ya. Estamos en 2 en la noche, en una noche de vampiros. Javier, ¿por qué? Y hablamos a nivel arqueológico. ¿Por qué el niño era el vampiro más temido en la antigüedad en el viejo continente?
bueno, el niño es siempre el ser más temido una vez que ha fallecido, ¿no? Ocurre en el mundo de los fantasmas, ocurre también en el mundo de los retornados o de los vampiros, y es algo no muy bien estudiado, no muy bien explicado. Mi hipótesis es que tiene que ver con que la muerte de un niño es quizá lo más antinatural que puede producirse, y hay casos que ponen la piel de gallina, pues de niños, por ejemplo, que son enterrados porque se les considera vampiros, y las crónicas hablan de cómo las alimañas se sienten especialmente atraídas por estos seres y acuden a alimentarse de sus cuerpos. Hay casos también, por ejemplo, de madres que, para evitar que sus hijos pudieran convertirse en vampiros, porque en Rumanía, esto es muy curioso, en Rumanía existe la figura del Strigoi, y bueno, de alguna forma el Strigoi puede nacer siendo ya un vampiro. Es decir, no es necesario que sea atacado por un ser de estas características, sino que algunos niños, y existían de hecho, según me contaban allí, la figura de las muashas hasta bien entrado el siglo XX, que lo que hacían era, cuando nacía un niño, ellas se lo llevaban y lo estudiaban en profundidad. Era una especie de matrona, y contaban las vértebras, porque, por ejemplo, el que un niño tuviera una vértebra de más era un símbolo inequívoco de que este niño podía transformarse en un Strigoi. El que tuviera unas protuberancias en la frente a modo de cuernos, el que hubiera nacido con pelo, por ejemplo. Es decir, había una serie de síntomas que eran significativos, ¿no? Y hay casos, en el Visum et Repertum, es un documento que se redacta en el siglo XVIII, pleno auge del vampirismo en Europa, en el que se relatan casos como el de Stana, una mujer de 20 años que vivía en el pueblo serbio de Medvegia, y que cuando queda embarazada, precisamente por la alta mortandad de niños, la alta mortandad infantil que asola Europa en ese momento, decide llevar a cabo un ritual que aparece en otros tratados, y es conseguir sangre de vampiro para untarse con ella todo el cuerpo y proteger así a su hijo. Lejos de ocurrir esto, lo que sucede es que la mujer contrae una enfermedad, después de 3 días agónicos acaba muriendo junto al bebé y tiene que ser enterrada, y tiene que llevarse a cabo un rito antivampírico. En el fondo, Carmen, son las mismas marcas de brujería, ¿no?, que has estudiado con profundidad. La búsqueda de marcas de brujería son similares, estas marcas, a las del vampiro en la niñez, por ejemplo. Y las revisadoras, se buscaba, ¿no?, algo extraño. Si el niño había llorado dentro del vientre materno, ya era diferente. Si había los que lloran en el vientre. Si había nacido en un día concreto, si tenía una marca en el paladar. Todos esos eran niños especiales. A veces, dependiendo de la época, o se les relacionaba con la brujería o con las brujas si eran niñas, o se les relacionaba con los vampiros, como decía Javi. Siempre el que tuviera, además, cuando estaba esa ola tanto de brujería como de vampirismo, el que tenía algo diferente fueran lunares. Fuera, pues, que habían nacido con demasiado pelo, con demasiado poco pelo, que tuvieran los ojos azules cuando nadie en la aldea, en el pueblo, tenía los ojos azules. Siempre una marca diferenciadora era de que era un niño extraño, y por lo menos había que tenerle en cuenta y estudiarle, porque podía traer el mal a esa localidad. Claro, pero aquí lo curioso es la cantidad de enterramientos que estamos viendo con tema de vampiros. Bueno, es interesante, pero no deja de ser una minoría respecto a las personas que había con una falta de miembro o con estas características diferentes. Es decir, hay una no correlación entre las personas que podían ser un poco distintas y la excepcionalidad del estacado, del que tiene la piedra dentro de la boca, o del que ha sufrido los ritos, como decía Javier, que esto es interesantísimo, de anclaje. O sea, mucho antes de la estaca en el corazón que nos cuenta Drácula y que remontamos a la Edad Media, resulta que en Roma y en Grecia ya se está haciendo lo mismo, pero con clavos. ¿Qué tendrían esas tumbas con ese tipo de ritos? ¿Qué habrían demostrado estas figuras? Yo creo que seguro, mucho más que un lunar, que unos ojos diferentes o que un llorar en el vientre, ¿no? Yo te estoy hablando Tenían que ser muertos muy especiales. Estoy hablando de niños. Cuando eran niños, además, fíjate... Empezaba la vigilancia, ¿no? Claro, y además la mortandad infantil en aquellas épocas era tremenda, con lo cual, si se tenía miedo al fantasma o al vampiro niño,
al que venía siendo un niño. Tú imagínate la oleada de pánico que podía haber cuando había esas terribles epidemias que acababan con la mayoría de recién nacidos. Muchos de ellos no alcanzaban ni siquiera el año de edad. Hay enterramientos antiquísimos donde todos son niños, y eso se tenía como un malfario o como que un tipo de brujería o incluso de vampirismo había calado en esa aldea, había calado en esa localidad. En los tratados que tenemos sobre exorcismos también se habla de vampirismo, también se habla de mal de ojo, se habla de brujería, y la mayoría se centran en niños muy pequeños, en niños recién nacidos, que eran las primeras víctimas de esos supuestos brujos, brujas, que acudían a las aldeas y lo primero que se llevaban era el alma de los más inocentes, de los pequeños. Sí. Te escuchamos, Javi. Hay un caso tremendo, además, que demuestra también el miedo al niño. Otro de los síntomas, digamos, que ocurrían y que demostraban que la persona enterrada, sobre todo los niños, podían estar vampirizados, era el hecho de que la tierra escupía los ataúdes. Hay muchos casos en los que se considera que la tierra no quiere de alguna forma tener en su sustrato este tipo de seres y los expulsa. Y, por ejemplo, hay una historia que pone la piel de gallina en Polonia, en Stettin, un pequeño pueblecito que es muy icónica por el simbolismo que lleva, ¿no? De pronto nacen dos niños en una familia humilde. Estos dos niños, cuando van creciendo, se comportan de forma muy agresiva con sus padres, llegan incluso a golpearles en más de una ocasión, y de pronto se produce la muerte de estas dos personas, de estos dos jóvenes, en un momento inesperado, ¿no? La familia y los vecinos del pueblo entierran a estos dos personajes en el camposanto, y a la noche siguiente se llevan la sorpresa de que hay algo extraño sobre sus tumbas. Cuando se acercan, descubren que son las manos de estos dos jóvenes que han salido de la tierra y que están asomando fuera de la sepultura. Ellos vuelven a introducirlas dentro del ataúd, vuelven a meter las manos, y cuando pasan unos días se dan cuenta de que esas dos manos vuelven a estar asomando fuera de la tierra, hasta que, después de llevar a cabo este mismo proceso en varias ocasiones, deciden finalmente coger una espada, cortar las manos y llevárselas de allí, ¿no? Ellos dicen que en ese momento deja de producirse este fenómeno, y las dos manos durante años estuvieron expuestas en la iglesia de San Peter and Paul, en el pueblo, que no se sabía muy bien, cuando pasaron varias generaciones, nadie sabía muy bien de quién eran aquellas manos, ¿no? Y era, al final, una vieja historia relacionada también con jóvenes vampiros. Por tanto, hacemos ese paréntesis en nuestra obligación entre la pura actualidad, lo que está pasando hoy, y el mito del vampiro no ha muerto. Decía la famosa frase de que la fuerza del vampiro reside en que nadie o casi nadie cree en su existencia, y que por eso, como ánima maligna, sigue medrando, ¿no? Tú hablabas, Javi, te pido titulares, por favor, de 4 claves a nivel de estudios ahora mismo en el orbe universitario, curiosísimo, 4 claves, ¿no?, del vampiro o del cuerpo del vampiro o de la reacción por un vampiro. Sí, Paul Barber es profesor de la Universidad de Yale. Él publicó un trabajo interesantísimo a este respecto después de leer cientos de documentos, de viajar por el mundo, de recoger todo tipo de historias, y él hablaba de 4 motivos por los que en todas las tradiciones, y esto es muy común, podía producirse la transformación en vampiro, ¿no? El primer grupo era la predisposición, es decir, como decía antes Carmen, gente que era distinta a las demás, bien por ser poco populares, por ser inadaptados, por sufrir incluso alguna enfermedad desconocida, la epilepsia, los suicidas, los alcohólicos. Hay casos de alcohólicos que después de ser enterrados regresan y se considera que esta es la razón por la que vuelven. Y los suicidas son de hecho los más habituales, por la creencia de que al no ser enterrados en tierra sagrada podían regresar con mayor facilidad. Y esto provoca, Iker, que en pleno siglo XVIII haya peticiones desesperadas en algunos pueblos a la Iglesia para que se admita a los suicidas en el interior de sus cementerios. Hay un segundo grupo que es la predestinación, es decir, algunas personas que nacen directamente destinadas a ser vampiros, ¿no? Bien por ser el séptimo hijo de un séptimo hijo, por haber sido concebido en un periodo sagrado, si nacían con dientes o con la vértebra de la que hablábamos antes. Un tercer grupo serían los sucesos.
el hecho de ser mordido por otro vampiro, el tener un cadáver reflejado en un espejo, el que un animal salte por encima del cuerpo, muertos por enfermedades como el cólera o asesinados, ¿no? Los muertos fuera de hora, que también eran tan temidos en el mundo de los fantasmas, y finalmente las cosas por hacer. No solo las cosas por hacer que tenía el difunto, sino las personas que viven a su alrededor. El hecho, por ejemplo, de que no haya sido bien enterrado, o madres que mueren y tienen hijos que cuidar y consideran desde el más allá, desde la tumba, que no están siendo bien atendidos, ¿no? Y regresan también para cuidar de ellos. Niños muertos fuera de hora, es decir, hay toda una... Bueno, este es el caso de la investigación de Barber, pero que desde luego cuando uno lee decenas de trabajos, al final te das cuenta de que estas categorías son perfectamente válidas. Es la realidad tenebrosa, pero que hunde sus raíces en la pura arqueología y en la antropología. Curiosamente, uno de los temas tabús que tocaremos seguro en Universo Iker o en 2 en la noche, el tema del suicidio. Ahora parece que se abren algunos abanicos. Nunca se ha sabido muy bien y nunca hemos sabido las personas de la prensa si hay que hablar, si no hay que hablar. Todo varía porque hay teorías que dicen que ahora sí que hay que hablar porque es mejor, pero durante mucho tiempo se ha pensado que no había que hablar porque Siempre había como un te decían efecto que no. contagio, ¿no? Claro. Pues ahora... Que había que ocultarlo. Ahora se ve hasta en los informativos, por ejemplo, en Telecinco. Yo vi un reportaje sobre el suicidio con datos concretos porque es una plaga, tremendamente es una situación tremenda para un país con tantos suicidios, pero ocurre en todo Occidente. Y se hablaba sin ningún tapujo, Y yo pensaba, observando el informativo del compañero Pedro Piqueras, yo decía, Colín, parece que se ha abierto un poco la veda, ¿será bueno o no? Bueno, hay una disputa. El compañero gallego de pro y buen investigador de los misterios, Manel Loureiro, me contó que estaba trabajando en una serie de historias sobre el suicidio, pero el suicidio y su mito antropológico. Y había algunas cosas de cementerios de suicidas, por supuesto cementerios de masones o cementerios civiles, pero cementerios o zonas de suicidas. Y lo que ocurría como mito del ser humano o verdad alrededor de ellos, porque claro, el suicidio ha sido siempre el doblemente maldecido en la antigüedad. El fantasma del suicida o el aparecido o el vampiro ha tenido doble cantidad de reproches por parte de la sociedad común y doble cantidad de miedo, imagino. En España existen muchos cementerios con esas franjas. O el extramuros. Estaba el Camposanto y una pequeña franja donde a veces, y yo investigué hace muchísimos años algunos de estos casos, en Castilla-La Mancha y en Extremadura, algunas madres, por circunstancias, por ejemplo, la muerte de un niño antes del bautismo, o la muerte de un muchacho ya un poco más mayor, 7 o 8 años, por terrible caso de suicidio, arrojarse al vacío, y saltándose la norma de la Iglesia, como en una especie de desafío, ¿no? Por el amor al hijo, en las noches acudían, y había incluso iniciales o marcas, porque no se permitía el recuerdo. Es que en muchos casos, durante generaciones, no se permitió el recuerdo del suicida, y cómo la memoria popular los quería sacar a flote porque eran personas, por supuesto, como otra cualquiera. El mito sobre todo esto encaja con algunos ritos del vampirismo y, por supuesto, andaremos en ello en su día. De momento, compañero Javi Pérez Campos, que siga tu investigación. Te deseo que, como hiciste con los otros, nos ilumines con historias, algunas las has contado esta noche, que eran completamente desconocidas. ¿Sabes lo bonito y lo intrigante, lo maravilloso? Que muchos de estos elementos joya del misterio no están en las revistas del misterio, no están en los programas clásicos del misterio o en las fuentes lógicas, sino en trabajos de universitarios, en trabajos de arqueólogos, de antropólogos, y que leen 4 y que casi nadie los conoce, y que ahora la posibilidad de las redes hacen que podamos acudir a ellos y, como tú has hecho, nos llevemos la sorpresa de que hay un corpus general, de que en el fondo todo tiene una conexión, de que el mismo rito y el mismo miedo se ha prolongado a lo largo de las páginas del tiempo. Javier Pérez Campos, compañero, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Fíjate, solo una última cosa que acabo de leer esta misma tarde en uno de estos tratados de los que hablábamos y que es absolutamente desconocido y me gustaría contároslo ahora, ¿no? Joseph Kapler, también un cronista alemán, cuenta historias de diferentes tipos de sepulturas muy extrañas
en el mundo del vampirismo, ¿no? Él habla de cuerpos imposibles de quemar, porque en muchas ocasiones se llevaba a cabo una enorme pira para acabar con estos cuerpos, y lo que se hacía en esos casos era trocearlos en trozos muy pequeños y después prenderles fuego, ¿no? Esto ha ocurrido en otros lugares, pero él hablaba también de ataúdes perfectamente diseñados desde que se construyen para identificar al Strigoi, por ejemplo en Rumanía. Yo estuve allí en lugares donde además pocas semanas antes de nuestra visita se habían producido este tipo de ritos. Allí se llevan a cabo con más frecuencia de lo que creemos, porque se llevan a cabo en una puerta cerrada. Los vecinos no quieren que esto trascienda, pero todos lo saben. Y fíjate, hablan de ataúdes, por ejemplo, con estacas en las tapas, para que cuando el vampiro se levantaba, directamente se empalara sin necesidad de que nadie tuviera que acudir después a llevar a cabo este tipo de ritos, ¿no? O también otros enterramientos en los que directamente los vecinos, una vez inhumado el cuerpo, directamente disparaban con sus rifles para intentar evitar el retorno de estos seres. Como tú dices, Iker, esto aparece en libros universitarios, en tratados, en investigaciones que, por fortuna, y cada vez más nos van llegando y nos van arrojando luz sobre este tema. Oye, Javier, ¿cuál es tu película favorita del tema vampírico? Para mí, sin duda, el Drácula de Bram Stoker, aunque Nosferatu me parece también muy inquietante, pero el Drácula de Coppola tiene una serie de elementos que le hacen muy especial. Ajá. Y bueno, desde luego sería muy interesante, Iker, aprovechando ahora que se cumplen 25 años de la película, creo que son 120 años también de la muerte de Stoker. Hay una serie de historias sorprendentes sobre el personaje, sobre cómo le influyeron, por ejemplo, las imágenes de los barcos de la muerte, ¿no? Barcos que llegaban a Irlanda, que salían de Irlanda con personas que huían del cólera, de la hambruna, y que prácticamente llegaban totalmente vacíos a su destino, porque cuando había un infectado del cólera, ninguno sobrevivía, ¿no? Y esto le da la idea para ese barco en el que viaja el conde Drácula. En fin, tiene toda una intrahistoria sorprendente. Incluso llegan a considerar Drácula como una especie de representación maligna que genera cosas muy oscuras, y es una historia sorprendente y muy interesante. Oye, espero esa crónica, ¿vale? Cuenta con ella. Un abrazo muy grande, Javi. Un beso. Un abrazo a los dos. Chao. Oye, te repito la pregunta. Qué curioso, el Drácula de Coppola, ¿eh? Yo me quedo con Nosferatu. Yo también. ¿Por qué? No sé, esa sombra, ese personaje... no sé, es más jugar con los sentidos, ¿no? No es enseñarte a Drácula, sino que es que te dé miedo solamente una sombra aparecer en una pared. ¿Qué escena te llama la atención de ese Nosferatu? Que es tan antiguo y que quizá, a raíz de lo que cuentes ahora, resulta que muchas personas se ponen a buscarla, ¿no? Yo me quedo con la clásica, la que está como con las manos una encima de otra y aparece completamente blanquecino y asomándose encorvado. Fíjate, hay varias en Nosferatu. Hay una que Hatter, que es el hombre que va a comprar una vivienda o a hacer unos negocios inmobiliarios y llega a esos Cárpatos desconocidos, se encuentra de pronto bajo el umbral de la puerta con el conde Orlok, y lejos de la imagen del vampiro de Coppola también, o de otros grandes actores, entre otros nuestro Antonio Banderas, ¿no? Las crónicas vampíricas que se han convertido al final casi en producto para adolescentes. Lejos de todo eso, los finísimos y afilados colmillos de rata, la tez macilenta, las garras como si fueran arañas fundidas al cuerpo, las uñas larguísimas, pero el traje de nobleza y el fondo muy oscuro, y la expresión como sabiendo que iba a apoderarse de su alma, ¿no? Ya intuimos viendo la película de 1921 que ese conde Orlok es un no muerto, y en ese momento todos también sentimos un lógico escalofrío que de alguna manera no se ha marchado nunca. Vamos a ver si nos oye
otro querido compañero, Diego Marañón, buenas noches. ¿Qué tal, Iker, Carmen? ¿Cómo estáis? Hola, Diego. Cómo me bien. gusta a mí estar en el estudio, Alma, y escuchar amigos. Mira, Diego, ahora por Skype... Yo lo estoy viendo. A ver, cuéntame qué estás viendo. Carmen, cuéntame qué estás viendo. Pues estoy viendo lo que El avatar no un se poco de puede Diego, ver. Sí, claro, el avatar de Diego, pero que refleja lo que no se puede ver o sí se puede intuir en la película del Exorcista, que son esas imágenes subliminales como de una máscara terrible, blanca, con los ojos muy oscuros, con ojeras, con los labios casi negros, que introdujeron en la película como, y no se sabía hasta muchos años después, como imágenes subliminales para que diera todavía más miedo. Iba a Es ser un poco la máscara Nosferatu del también, demonio. Es un poco claro. Nosferatu, es el mismo principio, Sí. Da mucho miedo. Parecido. Os confesaré que probablemente sea la imagen que más miedo me ha dado en mi vida y lo tengo ahí como una especie de terapia de choque. Yo creo que cuanto más veces la vea, menos miedo me da, o al menos eso quiero pensar. Claro, pero si tú lo piensas, la descontextualizas y bueno, vale, es una cara como enyesada, con unas ojeras como de sangre, ahora mismo me está mirando, tiene unos dientes. No es para tanto, pero quizá apareció en un contexto, apareció en una sinfonía del horror tan prodigiosa que te ha pasado. O sea, William Friedkin resulta que consiguió su objetivo contigo, ¿no? Pero totalmente, y además difiero contigo radicalmente en eso de que no es para tanto. Te aseguro que para mí lo es, y yo cada vez que veo esa imagen vuelvo a la primera vez que vi la película El Exorcista y vuelvo a lo que sentí pues la primera vez que vi ese maquillaje, ¿no? Ese maquillaje consigue algo que han conseguido conmigo, desde luego, muy pocas películas en la vida. Parece un tipo de enfermedad que ya no suele darse más que en culturas primitivas. La llamamos posesión hipnoide. Francamente, no sabemos mucho acerca de ella, excepto que nace de un complejo de culpa que lleva al convencimiento del paciente que su cuerpo ha sido invadido por una inteligencia ajena a él. Por un espíritu, si se quiere. Doctor, se lo vuelvo a repetir y más vale que me crea. No pienso encerrar a mi hija en ningún manicomio. ¿Me oye? Bueno, nuestra me tiene opinión sin cuidado es que... su opinión. No pienso encerrarla. Lo siento. ¿Que lo sienten? Es posible 88 médicos y lo único que dicen con toda esa verborrea es que... Claro que existe una remota posibilidad de curación. Una especie de tratamiento de choque. Como digo, la posibilidad remota, pero si usted quiere ¿Quiere decirme de una vez de qué se trata? ¿Tiene usted creencias religiosas? No, ¿Tampoco las tiene su hija? no. ¿Por qué? ¿Sabe lo que es un exorcismo? Es un ritual muy elaborado en el cual un rabino o un sacerdote intenta expulsar al supuesto espíritu invasor. Hoy en día se ha descartado, excepto en los católicos, que más bien lo ocultan como algo embarazoso. Pero el caso es que funciona, aunque no por los motivos que ellos creen, claro. En realidad es pura fuerza de sugestión. La creencia de la víctima en la posesión contribuye a causarle esa sugestión y de la misma manera, la fe en el poder del exorcismo puede hacerla desaparecer. Me está diciendo que debería llevar a mi hija a un hechicero. ¿Es eso? Un día, hace mucho tiempo, se recibió una llamada en casa de Mike Oldfield. Alguien le proponía un curioso contrato. Era un hombre apenas desconocido. Su manager de Virgin Records estaba que daba saltos, porque fue él el primero en coger el auricular. Y le dijo: Mike, nuestra suerte ha cambiado. Y ha cambiado para siempre. Hay una película de la que hablan maravillas. Una película distinta. Era una primera obra absolutamente incomprensible. Las campanas tubulares del jovencísimo Mike Oldfield, que apenas tenía 20 años, no las entendía nadie. ¿Qué película es? El hombre de Virgin, con una sonrisa un poco maquiavélica, se limitó a decir: El Exorcista.
Y creo que desde entonces las campanas tubulares, que no estaban compuestas para esa idea, se han quedado in eternam adosadas a la más increíble historia de terror que ha contado nunca el celuloide. Y cuando volvemos a escucharlas una y otra vez, en un ejercicio de absoluta planicie creativa por mi parte, porque he puesto Tubular Bells con El Exorcista unas 100 veces, me imagino, en la radio. ¿Y sabéis lo que pasa, amigos? Que da lo mismo. Esa es la magia. Que escuchamos de nuevo las campanas tubulares y como si fueran tubos interminables, imágenes adosadas a ellos conectan con nuestro cerebro, con lo profundo, con aquello que nos da miedo. Es una sinfonía prodigiosa. Descontextualizada es otra cosa. Porque ya nunca podremos ver esta música sin pensar en El Exorcista. Pues es la magia, ¿no? Es la magia del sonido, que nos habla a un lugar más profundo que lo consciente. Claro que lo bueno es hablar del Exorcista y no poner Tubular Bells. Claro que lo obvio y lo de perogrullo y hasta lo de mal profesional es volver a poner Tubular Bells hablando del Exorcista. Si vas a contar cosas nuevas, ¿para qué pones Tubular Bells? Pero ¿sabéis? Hay cosas que la razón no entiende. Estas campanas con la escalinata húmeda, donde ha habido muertes a causa del mal, del demonio. ¿O no? Solo a causa de la sugestión. El propio Mike, con grandísimas obras, sabe que aquí tocó algo, pero ese tocar algo fue también por esas imágenes. Bueno, pues tenemos novedades prácticamente 45 años después de el estreno del Exorcista. ¿Y qué novedades son esas, querido compañero Diego Marañón? Pues sí, mira que hemos hablado veces de esta película y siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que contar. Da igual, El Exorcista siempre está de actualidad. Últimamente lo ha estado porque su director, William Friedkin, ha visitado nuestro país, ha visitado España y ha estado en Sitges, porque allí en ese festival, que bueno, ahí está nuestro amigo Ángel Sala y todo su equipo, al que también conocemos, le ha dado el gran premio honorífico de ese certamen y allí ha llegado hace unos días William Friedkin con su mujer, con Sherry Lansing, con la que está casado desde 1991, y allí ha tenido un encuentro con periodistas, ha tenido un encuentro con fans del cine de terror y cine fantástico, evidentemente, en el que ha dejado algunas perlas que quizá intuíamos, pero que no teníamos la certeza, porque Iker y Carmen, da la impresión de que a todos nos cambió probablemente El Exorcista cuando la vimos, pero es que, por lo que dice William Friedkin, también cambió a todo el equipo, no solamente a nivel profesional, que eso es algo incontestable, sino también a nivel personal y muy profundo. Diego, Friedkin, muchas personas, yo creo que Carmen tiene como 10 o 12 ediciones diferentes del Exorcista, a cada portada más tremenda, tú también tienes algunas, amigo, a cada portada, alguna de bolsillo, por ejemplo, con la cara de perfil de Linda Blair, es el terror. Es un fenómeno mundial, irrepetible. Yo creo que ni de cerca, o sea, ni se asoma nada de cerca, y no es porque hayamos mitificado, es porque hemos aprendido con el tiempo que tiene una carga psicológica muy profunda, una carga psíquica muy densa y que acude a los centros emisores y receptores hondísimos del alma humana. Bien, eso ahí no se accede de cualquier forma, claro. Ahí accede un tipo de arte o un tipo de magia solamente. Pero sería bueno hacer, titulares Friedkin, porque tenemos la idea del autor del libro, que es William Peter Blatty, que hace poco nos dejó, además. Este hace la novela, que la novela es tremenda. Pero pocas veces se puede decir que la película puede estar incluso por encima de la novela. Edad de Friedkin. Muchos amigos ahora mismo, en Twitter, en Facebook, en Nave del Misterio, están diciendo, bueno, pero es que Friedkin nos suena, claro, se hizo esto entre el 72 y el 73, pero ¿quién es Friedkin? Es un octogenario maravilloso, ¿no?
Es un octogenario, exactamente. A finales de agosto cumplió concretamente 82 años, Iker. Nombrabas a William Peter Blatty, que nos dejó hace ya un tiempo. Curiosamente fue él el que eligió a William Friedkin como director de la adaptación de la que iba a ser la novela de su vida, ¿no? Del Exorcista. Lo hizo porque él se quedó prendado en la pantalla de cine de una película que este director había hecho un par de años antes, que mucha gente conocerá, otros no. Se llamaba The French Connection. Una gran película. ¿De qué iba? 1900... ¿De qué iba? Cuéntanos, Diego. Bueno, mínimamente. Tiene una de las grandísimas escenas de persecuciones en el San Francisco de los años 70. Le dio Iker, esto mucha gente no lo sabe, cree que quizá William Friedkin es ampliamente reconocido como director por El Exorcista, y así es, pero con The French Connection ganó el Oscar al mejor director 2 años antes de que se pusiera frente a las cámaras a rodar la historia de Regan McNeil. Fue solo que esa gran película, la que le dio la oportunidad de rodar El Exorcista, y podríamos decir que aunque después tuvo algunas incursiones más y algunos éxitos como A la caza o Carga maldita, que por cierto acaba de salir en una nueva edición de DVD, El Exorcista fue su última gran película y hablamos de 1973. Le pasó un poco el efecto Oldfield, ¿no? Puedes hacer cosas muy buenas, pero jolín, cuando has tocado esto, a ver cómo lo superas, ¿no? Sí, ha sido un grandísimo director, lo siguió siendo, sus películas posteriores son muy buenas películas, es incontestable que es uno de los grandes directores de Hollywood, no solamente en la década de los 70, sino en posteriores, pero nada alcanzó el eco y la trascendencia de esta película, ¿no? Ni él como director, ni los actores Exacto. como protagonistas de ninguna otra obra. Todos, después del Exorcista, no volvieron a hacer nada relevante. Y quizá, al contrario, quizá se sea quedaron por eso, como... Claro, ¿Qué y pasó quizás sea ahí, por no? eso por lo que tantos años después, en 2017, él ha vuelto, ¿no? Él ha vuelto a meterse en esos vericuetos de la posesión demoníaca, haciendo un documental rodado en mayo de este año, en mayo del año pasado, en mayo de 2016, sí, pocos días o pocos meses antes de la muerte de Gabriel Amor, ¿no? Del exorcista de la diócesis de Roma. Él asistió como invitado a uno de los últimos exorcismos que hizo este hombre, lo pudo grabar en una sesión que él describe como terrorífica, luego si querés lo escucharemos. Y es curioso cómo de alguna manera la rueda se vuelve a cerrar, ¿no? Tantos años después. El exorcista fue lo que le dio la fama, lo que lo encumbró, y él sabe que de alguna manera en ese terreno todavía quedaba algo por decir. Bueno, vamos a escucharlo. Qué mejor cosa que hacer en este momento, ¿no? Vamos allá. En mayo del año pasado pude filmar un exorcismo real con el exorcista de la diócesis de aquella ciudad. Antes de hacer el exorcista nunca había visto uno de estos rituales, pero fue el exorcista lo que me permitió asistir y grabar este exorcismo. Fue absolutamente espantoso y mucho más inquietante que mi película. Me aterrorizó de pies a cabeza. Se trataba de una mujer que estaba pasando por un gran sufrimiento, y este era su 9º exorcismo. No funcionó. A menudo la gente me pregunta si creo en la posesión diabólica. Pues bien, lo que vi en Roma me pareció absolutamente auténtico, muy real. Fue realmente inquietante. Este es el inicio del exorcista. Esta es la banda sonora mucho más inquietante, menos conocida que, evidentemente, Tubular Bells. Ese Irak, esa excavación, esa sensación de arqueología como inicio de todo, como despertar al mal que está bajo la arena del desierto. Bueno, nos sorprende, Diego, Carmen, a mí me sorprende muchísimo que Friedkin
que hizo una película como la hizo, que tuvo a los actores al límite y que desde luego lo que se ve no es nada convencional y siempre decimos que bueno, es cosa de película, ¿no? De ficción, diga ahora, me sorprende sinceramente, que lo que vio es un exorcismo mucho más terrorífico, sobre todo porque o era un exorcismo muy especial o era un caso que el padre Amort le presentó de manera muy concreta porque tenía elementos diferenciadores, o desde luego, por lo que yo sé, los exorcismos del padre Amort, al que pudimos conocer en vida, por supuesto, y entrevistar, eran muy express. O sea, era tal la cantidad de personas que le iban a ver que la mayoría de ritos eran muy continuados y no tan profundos. No, algunos no. Niegas con la cabeza. Había casos en algunos llevaba especiales. años. Acuérdate que nos contaba que, sobre todo con alguna mujer, había estado varios años repitiendo los exorcismos continuamente, casi semanalmente, porque era tal la cantidad de demonios que poseían el cuerpo de alguna joven que tenía continuamente que estar repitiendo esos exorcismos. Sí que es cierto que muchos no eran exorcismos, eran bendiciones. Exacto. La gente claro, se creía... Y además parece que cuando estaba en Roma él oyó hablar de este caso en concreto, que era un caso muy complejo, que ya se había dilatado durante mucho tiempo, años. como escuchamos, como lo acabamos de escuchar decir, era el 9º exorcismo de esta mujer que sigue todavía padeciendo estos síntomas a día de hoy porque no le funcionó el ritual, ¿no? Por el que pasó junto al padre Amort. ¿Y qué le impresionó a Friedkin especialmente? Para compararlo con su película o dejar incluso atrás la creación cinematográfica respecto a lo que vio. Bueno, pues no lo sabemos exactamente porque él no quiso entrar en detalles sobre lo que había contemplado, pero desde luego no es lo mismo recibir un asesoramiento por parte de especialistas que acudir a uno de estos rituales auténticos con una persona que realmente lo está pasando muy mal y cuyos los fenómenos que se están manifestando delante de ti no forman parte de ningún guión, no hay maquillaje posible y no hay efectos de sonido. Supongo que la experiencia es radicalmente distinta cuando uno es un mero espectador de algo así a cuando alguien se encarga de dirigirlo, ¿no? Bueno, él ha declarado que durante ese exorcismo se crea o no se crea en el demonio. Lo que se puede ver en el documental que grabó junto al padre Amort es una persona sufriendo y que eso tengas ideas religiosas o no las tengas, al final a todo el mundo le afecta, ¿no? El ver a una persona como está pasándolo mal, como está sufriendo delante de una cámara y sin ser ficción, siendo una realidad. El padre Amort nos hablaba cuando vino al programa de cosas realmente propias de la ciencia ficción. Yo recuerdo que nos contaba el caso de una chica italiana que directamente se subió por la pared como si fuera una araña, trepó por la pared delante de él y delante de otro sacerdote que siempre le ayudaba en los exorcismos, y él nos decía que era incapaz, junto con ese otro sacerdote, de bajarla, ¿no? Estaba como pegada a la pared con las manos, como que se le habían convertido en garras. Nos contó escenas como el caso que el de escalofriantes. Zaragoza, ¿no? Del padre Solá. El padre Solá, lo que pasa que el caso fue el de un niño que fue literalmente volando por encima de los asientos de una iglesia. Una niña que realmente tenía un vestido que le bajaba, pero que llegó casi a ver que su ingravidez prácticamente le hacía, recuerdas, subir pared arriba, que es como una cosa lógica, aparentemente dentro de la lógica de algunos exorcismos. Yo creo que sería, yo no sé, un proceso alucinatorio, o es una verdad, yo no lo sé. Son los dos casos que he escuchado de este tipo, al padre Amort y el testimonio del propio padre Fortea, eso de ingravidez, ¿no? Uh-huh. Debe ser como la escala máxima del Richter de los exorcismos. Bueno, los clavos. Bueno, el echar clavos, porque también... Que no tiene ningún sentido. Bueno, no tiene ningún sentido, o sí tiene sentido, porque en los tratados de demonología y en los endemoniados de Ilfur, por ejemplo, que es un caso muy antiguo de unos hermanos que... ¿Ya les pasaba? Ya les pasaba. Echaban no solamente clavos, sino también bolas de pelo. Por eso sabían que estaban endemoniados. Y cuando el padre Amort, que el pobre, con toda su buena fe para enseñárnoslo, vino con Paloma Gómez Borrero, que en paz descanse, con un tupper lleno de clavos, que eran los que habían echado los endemoniados. Es más, yo tengo uno de esos claves del padre Amort, lo tengo todavía pues en mi no despacho.
Pues sí. En esta casa hay un clavo del padre Amor. Sí, me lo dio. Pues curioso eso que cuenta Carmen de las bolas de pelo, y más teniendo en cuenta lo que hemos sabido últimamente en compañía del doctor Camacho. Imagino que tampoco existe ningún proceso físico por el cual una persona que tenga, por ejemplo, un teratoma, que recordáis que es un tumor lleno de, pues sí, de dientes, de terminaciones nerviosas y de pelo, también lo hemos visto en esas imágenes. Supongo que no existe ninguna manera que eso se pueda regurgitar o de alguna manera, pero resulta curioso, ¿no? Establecer ese paralelismo entre los tratados antiguos en el que se expulsaba bola de pelo y los tumores estos ováricos que parecen que pueden estar detrás de algunos de estos trastornos en ciertos casos. Hay un investigador gallego reconocido a nivel antropológico que me contó hace muchos años el tema lo contó en Cuarto Milenio, de las regurgitadoras de pelo en la Galicia profunda, conectado con la demonología. Es que estamos hilando siempre los mismos términos. Lo que pasa es que hay una cosa que se sabe. En muchos de los casos de histeria extrema, que son muchos de los casos que son tomados como posesión y luego es una histeria, las propias histéricas o histéricos lo que hacen es arrancarse el pelo y comérselo, con lo cual se producían bolas en sus estómagos que efectivamente luego, como si fueran gatos, regurgitaban. Con lo cual es todo un marasmo de cosas médicas que están perfectamente analizadas y luego ya cosas que se salen totalmente de la ciencia, como son, pues eso, que una mujer se pueda subir como si fuera una araña por una pared, incluso el padre Amor decía bajarla del techo, endemoniadas que teniendo tantos rituales ya encima no pudieron aguantar y se quitaron la vida delante de él tirándose por una ventana. Fuera de micrófono nos narró numerosos casos. Yo recuerdo una que se ponía en la vía a dormir, ¿te acuerdas? Una chica en Italia, en Empoli, si no recuerdo mal, que se ponía a dormir con esa placidez en la noche, tan oculta para que no hubiera duda de que, bueno, el tren le pasara por encima, ¿no? Incluso la endemoniada que Juan Pablo II tuvo que introducir dentro del Vaticano en una de esas visitas masivas que hacían en la plaza de San Pedro, esa fue luego posteriormente tratada en innumerables ocasiones por el padre Amor, porque lo que hizo Juan Pablo II, que se dijo, ha tratado una endemoniada y la ha sanado. Bueno, pues el padre Amor nos decía, bueno, le dio la bendición en ese momento, la chica se calmó, pero posteriormente estuvo durante meses visitándome para sacar esos demonios del cuerpo. Alguna vez hemos puesto en las noches del misterio, que por cierto, lo de Córdoba ha sido, yo me gustaría mandar desde aquí, desde Universo Iker, desde 2 en la noche, desde Radio 7 y desde iVoox, nuestros amigos, la plataforma donde podéis consultarnos y revisitarnos cuando queráis. Yo quería mandar un abrazo muy grande a la gente de Córdoba porque ha sido, no sé, increíble. Y espero que en San Sebastián, el 24 de noviembre, también lo sea. En ocasiones ponemos unas imágenes de Charcot. Ya se han agotado las entradas. Ya se han agotado en Sebastián a falta de un mes. Bueno, en el Cursal, que no es pequeño sitio. Gente de San Sebastián, de Donosti, muchísimas gracias. Es increíble. Pero os diré una cosa. A lo mejor, mira, ponemos imágenes de Charcot, quién sabe. Hemos puesto algunas veces esa histeria profunda y es que yo me parece igual de misterioso, que sea una entidad maligna o algo que no conocemos, a la histeria profunda, que creo que el cuerpo lo puede casi convertir en una bola de estas que botan, ¿no? Porque, ¿cómo explicar que la física va a ser vencida en un cuerpo humano para subir? Me imagino que no subiría, pero que dentro de ese ambiente, ver algún tipo de cosa extraordinaria, casi circense, tienes que pensar que esa mujer casi ha subido, pero claro, la física hace imposible que un cuerpo se ponga a subir una pared, ¿no? Pero claro, ¿qué pensaría Friedkin? O sea, ¿él era creyente haciendo el exorcista? Yo creo que estamos deseosos, porque esto se ha hecho muy pocas veces, de escuchar a Friedkin hoy hablando de su obra maestra. Y esto contaba en Sitges, Friedkin. Para mí, El Exorcista es una película religiosa que trata sobre el misterio de la fe. No soy católico, pero creo en la enseñanza de Jesucristo. Creo totalmente. Hice la película como creyente. Si te fijas, todas las secuelas del Exorcista han sido hechas por escépticos. Pero es que, en mi opinión, no se puede ser escéptico como cineasta. Tienes que estar abierto a todo, porque en realidad no sabemos nada. Ninguno de nosotros sabe nada sobre los eternos misterios de la vida. ¿Hay un cielo? ¿Hay un infierno? ¿Existe Dios o la vida después de la muerte? No sabemos nada. Podemos tener opiniones, pero no sabemos nada. But we know nothing.
Ahora voy a hacer un gesto que quitarme el sombrero, ¿eh? Quitarme el sombrero, 82 años, una vida llena de creatividad, de éxito, pero esa humildad, ¿no? Esa humildad de la que tanto carecen tantos. Esa falta de soberbia total. William Friedkin da una clave, Carmen Diego, da una clave que se me han puesto los pelos de punta. ¿Por qué cuando se llega a una cima creativa es muy difícil igualarla? Bueno, la industria lo intenta. La industria, cuando además esa cima creativa es un éxito mundial, pues ¿cómo no lo va a intentar? Y a lo mejor el actor es más guapo. A lo mejor la chica es más voluptuosa. A lo mejor los decorados tienen el triple de presupuesto. A lo mejor, y a lo mejor. Falta algo. Se ha escapado algo. Se ha abierto la botella y el gas del alma se ha ido. Oye, no, pero la botella es de oro, ¿eh? La otra era de plástico, ya. Pero no llegaba igual. Frase de Friedkin. Las secuelas del Exorcista, que las hay, filmadas por escépticos. Yo lo hice como creyente en Cristo. Yo nunca había escuchado estas palabras. Me parece tan demoledor y me encanta que me dé la razón en ese aspecto de decir, tenía que ser así. ¿Por qué? Yo siempre he creído, Diego, Carmen, que El Exorcista es la obra maestra de cerebros que íntimamente creen en lo que están haciendo. Claro, eso yo creo que se metieron tiene que dar un en una resultado. dinámica en la que todos, cada uno por su parte creía, o cierta forma tenía miedo al demonio. Aunque no fueran creyentes, luego se ve reflejado, ¿no? En sus biografías, en lo que cuentan al rodar la película. Todos ellos tenían la sombra del demonio detrás continuamente mientras la rodaban. Y se ven sus caras. Se ven no Es que solamente eso no es en sus actuar. caras, sino en las declaraciones de la época. La que hace el doblaje, que dice que el demonio casi la posee cuando está imitando la voz y que su hijo se muere posteriormente y ella tiene un cáncer de garganta por hacer la voz del demonio. Cree firmemente que fue después de la película La maldición del exorcista. La niña que después no vuelve a hacer ninguna película relevante, que todas las sagas en las que interviene son un auténtico fracaso. Todos, en cierto modo, tenían miedo a hacer esa película, aunque sabían que iba a ser un éxito. Y aún así, esa sombra ha estado siempre por encima de ellos. Esa creencia yo creo que es la que convierte también a esta película en irrepetible, porque ninguna que se haya hecho sobre el demonio ha sido como El Exorcista ni se ha recordado como tal. Contamos muy pocas cosas de Las Noches del Misterio, porque queremos precisamente que sean un poco secreto vivido. Pero nada, cuéntame una cosita así. Yo no sé si, Diego, ¿tú has estado en alguna Noche del Misterio donde ya hemos hablado del Exorcista? Sí, estuve en varias. Estuve en Bilbao y también en Burgos. Bueno, pues mira, cuéntamelo tú, porque Carmen y yo somos parte activa, estamos encima del escenario. Se ponen una serie de imágenes, y son imágenes fijas. No pasa nada. Son casi como un cartel, pero ese cartel va acompañado de una música. ¿Cómo se percibe desde el otro lado? ¿Cómo puede percibirlo el público? Pues mira, en las Noches del Misterio ocurre algo muy curioso, y es que durante 2 horas, 2 horas y media, toda la gente está atenta, sin mirar su móvil, sin ningún tipo de distracción, pero es justo en esos segundos en los que Sergio y Noé ponen esas imágenes fijas y esa música, cuando ese silencio se hace todavía mucho más profundo, cuando todo el mundo no puede apartar su mirada de la pantalla y cuando percibes que algo en el ambiente es compartido por todas esas personas que están ahí, que están absolutamente sobrecogidas por lo que están viendo. Pues yo creo, compañeros, que estamos ahondando en algo mucho más profundo que un caso X, un caso Y, ¿no? A mí ya, conforme pasa el tiempo y la crónica de la vida, me interesa mucho más lo hondo que la superficie, que es igualmente interesante. La superficie no deja sino de ser una llamada, ¿no? Y resulta que cuando el exorcista aparece, eso que estaba contando Carmen, ese algo que es como un conjuro, que se ha hecho entre una serie de gente, que lo ha quedado plasmado, hace que Diego tenga un escalofrío al mirar una simple careta o un maquillaje, o que Carmen sienta algo con una escena o yo con la música. Es como si eso lo invocado, que puede ser muy positivo o negativo o creativo simplemente, alargase su mano y te siguiese tocando en lo profundo, ¿no? Y eso, como tú sustituyes piezas pensando en otra cosa, el éxito, el dinero, la popularidad, lo que tú quieras, eso ya, ese ensalmo
y lo hemos hablado 1000 veces, ya no existe. Y a mí me encanta, Diego, confirmar, por eso te lo agradezco, estas grabaciones con la voz de nuestro querido Julio López. Me encanta que Friedkin me lo reafirme. Oye, es algo que yo tenía en mente hace mucho tiempo. Yo sabía que se había dado ese conjuro. Sí, y además es una persona absolutamente respetuosa con las creencias de todo el mundo. Hubo una cosa muy curiosa durante la rueda de prensa, y es que había un periodista de un programa de misterio de este país, un productor o un redactor, no recuerdo exactamente, no era un presentador de renombre, y le dijo: yo estoy en este programa de radio y le quería preguntar acerca de la maldición del exorcista. Y Friedkin se le quedó un momento mirando y le dijo: ¿tú crees en lo paranormal? Y esta persona dijo como: bueno, ¿qué le voy a decir? Y el otro, Friedkin, es como que se echó las manos en la cabeza y dijo: tienes un programa de radio y ni siquiera tú crees en lo que estás contando, ¿no? Que eso viene a confirmar lo que hablábamos, que estas personas, cuando estaban haciendo la película, creían firmemente en lo que hacían, no quieren convencer a nadie, y de ahí probablemente que esta sombra, ¿no?, les haya perseguido toda la vida, hasta el punto de que Friedkin también dejó otra frase para la historia en esa rueda de prensa, y es que él no quiso hacer un anuncio de ningún tipo, ni siquiera para la iglesia, y que su experiencia con El Exorcista le había dado una sola certeza, y era no tener miedo a la muerte, sino solamente a la vida. Me encanta saber esto, ¿eh? Para mí es importante, os lo digo, amigos, para mí es importante. Claro, el que trabaja en el programa de misterios y no se lo cree, anda y vete a darte una vuelta por ahí un rato, porque es la contradicción. No quiere decir que te creas todos los temas, que tú tengas una opinión forjada. Sabemos lo que hablamos, ¿no? El amor y la entrega a una cosa que tú haces no por mero oficio. Es lo mismo, es el mismo principio. Cuando la película es mero oficio, nunca va a tocar esas áreas. Solo se alcanzan esas áreas de lo sublime, de lo que mueve por dentro, cuando alguien que emite cree en eso. Y yo creo que tú no puedes entusiasmar ni ilusionar a un grupo si tú no te lo crees. Pues ahí está es la lo clave, que Friedkin hace, ¿no? Ahí está la clave del exorcista y de todas las cosas que al final funcionan en esta vida. Oye, hablaba Carmen de Linda Blair, que nunca volvió a rozar. Claro, pero ¿y cómo va a rozar ese momento? Si es que es algo bestial, ¿no? O sea, después de esa interpretación tenían que rifársela. Y fue todo lo contrario. O sea, daba tanto miedo como niña, endemoniada, como joven de la época, que nadie la quería en sus películas. Son esos papeles que dicen algunos que encasillan tanto. Totalmente. Que ya nadie es capaz de verla en otro registro, prácticamente. No, aparte de que tuvo muchísimos problemas también luego de salud con la espalda, precisamente porque creían en lo que hacían y querían obtener los movimientos más creíbles, se utilizaron todo tipo de cuerdas, de instrumentos, para provocar esos espasmos que se ven, esos pinos puentes que hace la niña. Todo eso lo hacía realmente con su cuerpo, no son efectos especiales. Sin ella saberlo, cuando estaban rodando una escena, Friedkin decía poner las cámaras en marcha sin que la niña lo sepa, y en ese momento, sin que ella se lo esperara, tiraban de las 4 cuerdas y su cuerpo, su espalda, imaginaos lo que sufría. Ella lo contó. Cosa que es una barbaridad, por otro lado, ¿eh? Sí, pero es una barbaridad, pero es la única forma de conseguir realmente lo que se consiguió con esta película, lo que se consiguió con El Exorcista. Si eso lo haces por ordenador, no te lo crees. Contó cosas William Friedkin, el gran William Friedkin, de Linda Blair. Durante casi un año estuvimos buscando una niña de 12 años que pudiese interpretar el papel. Vimos a miles de chicas de todo el país, en persona o en vídeo, y no fuimos capaces de encontrarla. Empecé a entrevistar a chicas de 16 o 17 años que parecían más pequeñas para ver si eran capaces de hacerlo. Y no encontré a ninguna que fuese capaz de actuar y a la vez no quedar dañada por la experiencia. Un día estaba sentado en mi despacho de Warner Brothers en Nueva York, en el 666 de la Quinta Avenida. Lo recuerdo como si fuese ayer. Tenía la cabeza sobre la mesa, pensando, ¿no podremos hacer esta película? Mi secretaria entró y me dijo, aquí hay una señora llamada Eleanor Blair. Tiene una hija de 12 años, pero no ha concertado cita. ¿Quieres verla? Yo dije, ¿por qué no? Linda apareció acompañada de su madre. Era una niña encantadora. En cuanto entró por la puerta, supe que era ella.
Nunca había actuado, tan solo había hecho ocasionalmente de modelo en periódicos y anuncios. Se sentó y le dije: Linda, ¿sabes algo sobre El exorcista? Me dijo: sí, he leído la novela. Le pregunté de qué trataba y me contestó que iba sobre una niña que era poseída por el demonio y que hacía un montón de cosas malas. Le pregunté qué clase de cosas y me dijo: da bofetadas a su madre, tira a un hombre por una ventana y se masturba con un crucifijo. Pocas cosas me han impresionado en mi vida. Aquella lo hizo. Y seguimos recopilando momentos mágicos de la historia del cine, pero que nos demuestran lo que ya un poco intuíamos, ¿no? Que, bueno, pues todo fue como mágico, como lleno de corazonadas. Parece que todos estaban dispuestos a entrar en esa dinámica irracional. Ahora, Linda, comentabas, no le fue. Luego, yo creo que el revival en sí del Exorcista siempre va a festivales, a cosas, pero como actriz no ha hecho como actriz nada. Al contrario, todos sus papeles, incluso llegó a hacer el papel de endemoniada de risa, que es que ya ahí se cargó ya su carrera del todo, ya no tenía ninguna credibilidad. Aceptaba cualquier cosa y ya no era... Y fíjate, su papel fue por una simple casualidad, como bien decía Friedkin, es la madre la que la lleva, porque no había hecho nunca de actriz. Pero la madre sabía que llevaban un año buscando a una actriz de esas características y le hizo leer la novela Linda Blair para presentarse delante del director y contarle que ella podía hacer la película del exorcista. Es la historia de siempre que se repite, de la madre que no ha podido ser actriz y quiere que su hija consiga el papel y le hace leer ese libro para que se presente delante del director. Y en esta ocasión, de verdad que fue la elegida y con todo el ojo del mundo. En cuanto la vio entrar, dijo que será la niña que tanto tiempo llevaba buscando. Y hablando de niños, él también se centró un poco en la rueda de prensa en comentar cómo ha cambiado, ¿no?, los niños como espectadores y como consumidores de todo este tipo de cosas. Le preguntaron, por cierto, hablando también de esto de los niños que habían acudido últimamente en masa a ver It, y que por cierto en Estados Unidos ha desbancado a El Exorcista como la película de terror más taquillera de la historia, cosa que Friedkin discutió con muy buen criterio, porque claro, él dijo que no se podía comparar la época de entonces, el valor que había entonces, el recorrido que ha tenido El Exorcista después en formato doméstico y más cosas, ¿no? Ellos le preguntaron precisamente por eso, qué opinaba de It, y eso le dio pie a hacer una pequeña reflexión sobre cómo debería afrontar la infancia el visionado de las películas de terror y del Exorcista en concreto. Y también tenemos ese corte, Iker, si quieres lo escuchamos. Nunca, jamás he estado a favor de que los niños vean El Exorcista. Creo que al menos habría que tener 17 años para ver la película, porque es muy perturbadora, muy compleja. No es para jóvenes, y siempre lo he manifestado así. Los padres deberían tener mucho cuidado con lo que muestran a sus hijos, y los niños no deberían ver El Exorcista nunca, bajo ninguna circunstancia. Está dando unas claves hondísimas, unas claves que yo desconocía. El señor William Friedkin, el creador visual del Exorcista, de la gran película. Sí, puede haber películas, evidentemente, que tengan mucho éxito, pero ¿y qué más da? Lo que hablábamos antes, ¿qué más da? Cuando pregunten dentro de un siglo por las grandes obras de terror de todos los tiempos, os aseguro que It no va a salir. Con todos mis respetos. Porque El Exorcista es otra cosa. ¿Por qué ahora nos acordamos y ha pasado un siglo de Nosferatu? Hubo cientos de películas intentando hacer dinero y muy espectaculares. Años 20, años 30, la Hammer. Solo unas pocas. Solo un puñado alcanzan las cimas del inconsciente colectivo. Y eso es que no hay fórmula. Es que todo lleva por unas sendas que no son nada controlables. Habló de la fe también el señor Friedkin, y esto es muy interesante, del auténtico y profundo misterio
de la fe. Quiero que piensen sobre lo que les voy a decir. Les pido de verdad que lo piensen. ¿Cómo puede ser que durante 2000 años la gente haya creído en un hombre al que nunca han visto y al que nunca han escuchado? Un hombre del que nunca han leído una palabra directa. Ni siquiera estamos seguros de si sabía escribir. Un hombre que murió a los 32 o 33 años, que predicó en colinas y cerca de los mares en una pequeña zona del mundo. ¿Cómo es posible que todavía hoy billones de personas todavía crean que este hombre era el Hijo de Dios, que fue crucificado y que resucitó? Eso es un misterio, el misterio de la fe. Y hay muchos misterios. El amor lo es y la fe también. La fe es un misterio. ¿Con qué hondura? Exacto. Si es que, bueno, con el Padre Amort. Sí, que era un terremoto con 90 años, 90 y pico que vino. Sí, pero están como... Tienen como las piezas interiores de algo. Yo lo he contado muchas veces y a veces tienes invitados con grandes temas, con temas maravillosos. Eso ya es parte de cada uno, no es mejor ni peor. Y hay personas que por su forma lo minimizan o no lo somatizan tanto, o son menos vehementes, yo no lo sé. Pero no calan. Por ejemplo, hemos hablado del Padre Amort, pero hemos hablado de Félix y hemos hablado de un montón de personas. Félix te contaba la lista de la compra y te quedabas escuchando y no sabes muy bien por qué. Porque era como una fuerza, como un algo que tampoco es impostar, porque entonces estamos en el mismo círculo de exageración. Creen y viven lo que hablan y no se lo aprenden. Ya, pero es que son resortes tan profundos, tan hondos. Entra esto de lleno con la creatividad, con el misterio, y conocer de esta forma a Friedkin, con estos cortes tan normales, no haciendo un documental sobre el exorcista, o no en la posición, digamos, de gran director de cine, sino tan humano. A estas alturas, hacer el documental sin grandes cámaras, sin los mejores músicos con la banda sonora, sino que es él con su propia cámara en mano, porque también el Padre Amort ese carácter lo tenía, y le dijo, de una filmación con grandes cámaras, nada, que me puedes perturbar a la persona que le estoy haciendo el exorcismo. O vienes tú solito con una cámara y no interfieres mucho, o no lo hacemos. Y por eso él tuvo que ir con su propia cámara, Friedkin, y rodar ese documental con el Padre Amort. La ilusión. Personas que se han hecho de oro en su momento. Se ha quedado turbado con lo que vivió, sí. Lo recuerda, ¿verdad, Diego? En todas las entrevistas que le han hecho. Se ha quedado con lo que vio y con lo que vivió con ese exorcismo del Padre Amort un poco... Sí, y en Sitges dio además una clave que puede ser muy curiosa de cara a lo que podamos ver de William Friedkin en el futuro, porque dijo que llevaba muchos años intentando hacer una película, su gran película sobre el misterio de Jack el Destripador, y que solamente ahora, después de haber visto ese exorcismo, digamos que en su mente había podido encajar todas las piezas necesarias para enfrentarse a ese proyecto de gran calibre. No sabemos qué habrá visto, pero desde luego algo ha cambiado en su cabeza. Oye, Diego, ¿qué nos enseña, en tu opinión, el creador del Exorcista? Con todo esto que hemos escuchado, que es maravilloso y que podríamos extendernos mucho más, me parece una lección increíble de vida, 82 años, en creativo, nos está hablando de la fe, nos está hablando del misterio profundo, nos está hablando de la autenticidad, que es el último de los grandes enigmas, nos está hablando de por qué los niños no deben ver estas imágenes, porque tienen evidentemente un algo que no es lo convencional. Nos está hablando de que a ese algo no convencional se accede solo por la vía de la verdad. Bueno, son muchas lecciones, pero ¿en qué te quedarías en general? Me parece una experiencia bonita escuchar a Friedkin, ¿eh? Sí, lo es. Yo he disfrutado muchísimo escuchando toda su rueda de prensa y su encuentro con los fans, que además fue muy interesante, y evidentemente lo que se deduce de las palabras de Friedkin, al menos en mi opinión, es que para que algo le llegue, para que algo cale en una persona, es imposible enfrentarse a ello siendo tibio, ¿no? Él decía que uno puede ver El Exorcista y puede creer o puede no creer, pero que no hay término medio, porque El Exorcista trata sobre el misterio de la fe, y el misterio de la fe gusta a la gente, lo repitió una y otra vez en su intervención, porque no sabemos nada. ¿Qué aprendemos de un hombre de 82 años como Friedkin? Pues yo me quedo con una frase que dijo, que le preguntaron ¿cuándo dejará usted de hacer películas? Dijo, cuando me muera. Creo que esa es la mayor lección, ¿no?
ahora que todo el mundo está, bueno, a ver si a los 60 me jubilo, si me dan la prejubilación, si saco de aquí no sé cuántos, 82 años al pie del cañón y morirá trabajando, que yo creo que es una lección de vida. Magnífico día para un exorcismo. ¿Te gustaría? Con locura. ¿No te haría salir del cuerpo de Regan? Serviría para unirnos. ¿A ti y a Regan? A ti con nosotros. ¿Has hecho tú eso? Repítelo. A su tiempo. No, ahora. A su tiempo. Mirabile dictu, ¿no crees? ¿Hablas latín? Ego te absolvo. Quod nomen mi est? Bonjour. Quod nomen mi est? La plume de Matant. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte en Regan? Hasta que se pudre y llega en la tierra. ¿Qué es eso? Agua bendita. No me la acerques. ¡Oh, me quemo! ¡Oh, me quema! ¿Quién eres? Ahora comprendemos. Solo hace falta un fragmento de poco más de 1 minuto. Lo he puesto muchas veces. Hay muchos más fragmentos. Ese sonido de fondo. Ese lecho sonoro. Esos animales. Esas voces entremezclándose en un sentido y en otro. Esa extraña sinfonía del horror. No hay precedentes en el uso de la voz como en El Exorcista. No hay precedentes en el uso subliminal de la imagen. No es poca cosa esto que acabo de decir. Pasarán a la historia William Peter Blatty y sobre todo William Friedkin como creadores de una extraña invocación. Por encima de que es una invocación terrible por lo que cuenta, no deja de ser un desafío en torno a los límites de la creación humana. No deja de ser un aviso para navegantes, para todos los que estamos en lo creativo, para todos los que contamos cosas, para todos los que escucháis cosas, porque nos muestra los profundísimos resortes de por qué algunas ideas se instalan en nosotros y no otras. Es ese uno de los grandes misterios de la humanidad. Incluso ahora podríamos entender por qué solo con una escucha, caramba, solo con una escucha de estas campanas tubulares, dijeron, esta tiene que ser la simbólica música del Exorcista. Porque es el mismo procedimiento. La magia, la invocación, la corazonada, la intuición, la creatividad desbocada, produce fenómenos de difícil explicación. ¿Hay mayor misterio? Y por eso cada una de estas piezas de la sinfonía del horror del Exorcista, pero también de la sinfonía de la luz de la creatividad, se queda en nosotros. Un puzzle complejo que nos sigue produciendo escalofríos cuando ya casi nada nos puede dar escalofríos. Por eso casi nada se parece a esta película. Y creo que muy pocas cosas en el futuro se podrán parecer a esta película.
Hemos comprendido algunas cosas con la guía de un hombre de 82 años. Me parece fantástico. ¿A vosotros? Yo creo que hasta el propio Mike, que no era consciente de lo que había hecho, pero lo había hecho. Después, estoy seguro, nunca pudo escuchar su propia creación sin los retazos e imágenes de Linda Blair, del atormentado padre Carras o del padre Merrin, el exorcista. Pero lo más importante, ¿y vosotros? Contádnoslo en Nave del Misterio. En Nave del Misterio. ¿Qué sentís hoy, escuchando esto o viendo El Exorcista? No deja de ser un interesante misterio sobre lo más hondo de nosotros mismos. 45 años. Carmen, y eso quiere decir que sí, que tenemos de todo y muchas cosas. La película se creó entre el año 72 y 73, el año en que yo nací. Tú no habías nacido, y Diego tampoco. Es alucinante. Don Diego Marañón, gracias por este regalo, ¿eh? Gracias por este regalo porque en los días que corren, en los turbulentos días que corren, que personas tan jóvenes de espíritu y solo con el DNI con tanta longevidad nos enseñen cosas y nos motiven, me parece maravilloso. Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros este ratillo. Buenas noches. Un abrazo, Diego. Hasta la próxima. Un beso, Diego. Oye, nunca, digo yo, nunca, como la psicofonía entronjas muchas cuestiones, nunca dejaremos de aprender cosas del Exorcista. ¿Sabes estas obras, estos cuadros, que es un mapa poliédrico, que tú sigues indagándolo? El Jardín de las Delicias, yo qué sé, las pinturas negras y tantas cosas, y sigue habiendo cosas que tú no habías visto antes. Sí, con esta película pasa igual, siempre que la pones de nuevo es un nuevo detalle, ¿no?, en el que te vas fijando, o se revelan por parte de alguno de los protagonistas en toda esta obra magnífica algún secreto que se había quedado entre cuatro paredes. Siempre nos da algo nuevo El Exorcista. Y siempre nos sigue dando miedo. Me ha encantado, y esta es la parte amable de Tubular Bells, la que casi nadie conoce, me ha encantado. Qué conjunción, Padre Amort, 90 años, William Friedkin, dos fuerzas de 82, la naturaleza. Y qué lección. Esa es la lección. Esa es la lección. La que a veces no escuchamos, esa es la lección. Bueno, fíjate, el Padre Amort se murió al pie del cañón. Acaba de hacer un exorcismo, yo creo que dijeron que la noche anterior o hacía 2 días. Y Friedkin ya lo ha dicho, que él se morirá haciendo cine. Qué bonito, ¿eh? Es aprender. Da miedo El Exorcista, pero tiene este destello luminoso también, ¿eh? Me ha encantado revisarlo con vosotros. A mí también. Hasta cuando tú quieras. Bueno, nos veremos por aquí, por casa. Esto sería un poco la parte clandestina del Exorcista. Cuando el amigo Mike, Miguel Campoviejo para muchos, se vuelve loco. Es un grande, ¿eh? Y es lo mismo, Tubular Bells 2, Tubular Bells 3, que están muy bien, ¿eh? Tienen grandes piezas. Pero amigo, aquí había algo que era ese momento, tu vida en ese instante, y algo que no se puede reproducir. Hemos andado en las claves de vampiros y exorcistas y algo mucho más importante, en las claves de por qué algunas cosas son maravillosas, aunque sean terroríficas. Ha sido un placer. Fíjate qué casualidad que justo hoy hablamos del exorcista y me mandan un extraño mensaje con una portada y un libro. ¿Quieres este extraño libro de exorcismos de 1600? Si ya es 1666 y coincide con el 666, donde estaba el despacho de William Friedkin, mira, apaga y vámonos. Así que nada, pagamos y nos vamos. Feliz semana.